Hay un capítulo de la iglesia y de su historia que te tengo que contar porque está para botarse de la risa. Es conocido como el sínodo del cadáver, porque sí, un cadáver fue juzgado y declarado culpable. Invadió Roma en 1527 y secuestró al Papa. Hay que preguntarnos algunas cosas: ¿desde cuándo existe la iglesia? ¿Desde cuándo existe el papado? ¿Para qué sirven? ¿Sirven de algo? Porque de pronto la pregunta es: ¿quién es más importante, el papa o el emperador? La iglesia y el papado de pronto son temas que se ponen de moda, claro, cuando hay un cónclave, cuando muere un papa, cuando hay una sucesión, de pronto todo el mundo está pendiente, pero ¿qué sabes de la iglesia? ¿Qué sabes de los papas? ¿Qué sabes de los cónclaves? Se pone de moda el tema de la iglesia. Uy, se comentan un montón de leyendas negras, de historias que nunca pasaron, de exageraciones, de cosas terribles. Vamos a tratar de comprender qué es la iglesia, cómo funciona, qué es el papado, cómo funciona. Vamos a hablar un poquito de historia, un poquito de religión, un poquito de filosofía, un poquito de todo para comprender a la iglesia y al papado y para comprender por qué de pronto se hablaba tanto, ¿no? Cuando murió el Papa Francisco y de quién debería ser el sucesor. Y bueno, ahora que ya tenemos a León XIV, ¿qué tipo de papa va a ser? Hay que preguntarnos algunas cosas: ¿desde cuándo existe la iglesia? ¿Desde cuándo existe el papado? ¿Para qué sirven? ¿Sirven de algo? Hay gente que piensa que sí, hay gente que piensa que no. ¿Por qué son tan importantes? Porque es curioso. En el mundo solo hay unos 1200 o 1500, según algunos millones de católicos, pero cuando van a elegir al Papa, todo el mundo está pendiente. Todos los que no son católicos también están pendientes. ¿Por qué? Y siempre hay profecías ahora: cambio de papa y, uy, el papa negro, el fin de la iglesia católica. ¿Llegará el fin de la iglesia católica? Bueno, vamos a tratar de comprender todo esto. Vamos a ubicarnos en el año 313 de la era cristiana. Ocurre un acontecimiento fundamental: el emperador romano Constantino proclama el Edicto de Milán, que es el edicto que le permite a los cristianos profesar su religión. Entonces vamos a ubicarnos aquí y hay que entender que la iglesia y el papado son completamente diferentes antes y después del Edicto de Milán. La tradición de la iglesia católica te dice que el primer papa fue San Pedro. Esa es la tradición. No voy a cuestionar la tradición. Históricamente hablando, los papas de los primeros 300 años son muy poco demostrables. Y ojo, es que no es lo mismo ser el papa antes que después del Edicto de Milán. Ubiquémonos. Muere Jesús en torno al año 30 después de Cristo, porque ojo, nació en torno al año 4 antes de Cristo. Así las cosas históricas. Pero bueno, muere Jesús. No existe una iglesia católica, ni una religión, ni una institución. Hay una pequeña comunidad en Jerusalén de gente, los apóstoles y otros seguidores, muy atemorizados y muy sacados de onda. Les mataron al maestro, no saben qué pasó. Luego, bueno, la tradición católica nos habla de la resurrección. Evidentemente, los seguidores de Jesús tras la resurrección ya no están atemorizados, todo lo contrario, y es cuando empieza la etapa de la evangelización, ¿no? Los apóstoles que empiezan a comunicar la palabra. La palabra iglesia viene del griego eclesia y significa comunidad. Eso es todo. ¿Qué es una iglesia? Una comunidad de personas que comparten las creencias. Entonces, claro, la primera eclesia o comunidad, pues es la comunidad de Jerusalén después de Jesús, los apóstoles y demás seguidores. Cuenta la tradición católica, sin que sea históricamente demostrable o comprobable, lo cuentan los Hechos de los Apóstoles, que el apóstol San Pedro viajó hasta Roma y se convirtió en el líder de la comunidad de Roma. Estos líderes en griego se llaman episcopos, de ahí viene la palabra obispo. Cuenta la tradición que entonces Pedro se fue a Roma a evangelizar, fundó una comunidad en Roma y era el líder de esa comunidad. Y en algún momento San Pedro murió. Antes de morir, según la tradición católica, San Pedro nombró a un sucesor, a alguien de la misma comunidad llamado Lino. La tradición católica te dice que San Pedro es el primer papa, porque también la tradición católica te dice que Jesús le encomienda esto en aquello de: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, entonces en teoría San Pedro sería el primer papa y Lino, a quien San Pedro nombra como sucesor, sería el segundo papa. Pero ojo, ¿qué sería ser papa en este momento? Que la palabra ni siquiera existe. Es ser el líder de la comunidad de Roma. No es ser líder de todos los cristianos. La palabra cristiano ni siquiera existe en este momento y son sectas perseguidas por el Imperio Romano. Porque claro, San Pedro crea una comunidad en Roma, pero sigue habiendo comunidad en Jerusalén y surge una en Antioquía y una en Damasco y una en Alejandría y una en Éfeso. En los primeros 100 años
de la era cristiana, lo que tiene son varias comunidades dispersas por el Mediterráneo, cada una con su propio líder, y no hay un líder de todas. Cada iglesia tiene su propio líder y claro, se mandan cartas, por eso hay una tradición de epístolas en las escrituras cristianas, se mandan cartas para tratar de mantener una línea, pero ni existe la palabra papa, ni se trata de ser el líder de todos los cristianos. Si nos ubicamos en el segundo siglo de la era cristiana, ya después del año 100, cuando ya se han escrito casi todos los textos evangélicos y cuando ya han surgido más comunidades por el imperio, pasa lo mismo. Los cristianos son perseguidos por el imperio romano. Ser papa, bueno, no existe el concepto de ser papa, no existe la palabra papa, no hay un líder de todos los cristianos, cada quien es líder de su comunidad y no es un puesto importante. Es un puesto de riesgo. Y así todo el siglo II y así todo el siglo III. En el año 313, el emperador Constantino promulga el Edicto de Milán, que le da tolerancia a los cristianos para practicar su religión. En este momento hay unos 50 millones de habitantes en el Imperio Romano y de 10 a 15 millones son cristianos. De ahí que Constantino diga, bueno, no puedes perseguir al 20%, 30% de tu imperio. Entonces, bueno, a partir del 313 se puede ser cristiano o cualquiera de las otras religiones del Imperio Romano. Y el emperador Constantino empieza a apoyar a la iglesia. Aquí se empieza a convertir en algo importante, porque el emperador Constantino no solamente permite que los cristianos lleven a cabo su fe, sino que decide apoyarlos para que la promuevan. Y entonces se empieza a convertir en algo importante. Ahora, el emperador Constantino lo que está haciendo es permitir el cristianismo. Y se hace una pregunta muy elemental, ¿no? Se pregunta, ¿qué es el cristianismo? Y resulta que para ese momento, año 313, esa respuesta no está clara, porque hay diferentes comunidades y no todos creen lo mismo. Ejemplo, algunas comunidades hablan de la virginidad de María, otras no. Unas la aceptan, otras la rechazan, a otras les es indiferente. Algunas comunidades te hablan de Jesús como hijo de Dios, otras como profeta, otras como un iluminado. No todos están de acuerdo. Hay diferentes formas de interpretar el cristianismo, demasiadas de hecho, y eso preocupa un poco al emperador Constantino, que decide unificar la tradición. Y entonces este mismo emperador Constantino, que permite el culto cristiano con el Edicto de Milán del año 313, convoca a lo que será el primer concilio de la Iglesia Católica en la ciudad de Nicea, hoy Turquía, el concilio de Nicea en el año 325, es decir, que este año se cumplen 1700 años del concilio de Nicea, y es muy importante, aquí nace lo que hoy tú conoces como Iglesia Católica. ¿Por qué? Bueno, a ver, hay muchas versiones del cristianismo. El emperador Constantino dice, pongan orden, hay que unificar las versiones. Y de tantas versiones cristianas que hay una que predomina, que son las enseñanzas de Saulo de Tarso, San Pablo, que fue el que más escribió epístolas y más creó comunidades. Y entonces lo que hace el emperador Constantino es decir, esta visión paulina, la de Saulo de Tarso, San Pablo, es la que vamos a adoptar como cristianismo. Entonces se adopta la versión paulina del cristianismo. Se elabora el credo, eso que rezan todos los católicos hasta hoy los domingos, creo en un solo Dios Padre, todo por eso, que es toda la doctrina, todo el dogma cristiano, en qué cree un cristiano, se elabora casi como se reza hoy en el concilio de Nicea, es decir, se establece en qué se cree y en qué no se cree. Y ahora sí se va a instaurar el papado. En este momento del concilio de Nicea, el líder, el episcopo de la comunidad o eclesia en Roma, se llama Silvestre, hoy conocido como San Silvestre. Y aquí se establece el papado porque el emperador Constantino, que es el que preside el concilio de Nicea, es el que decide, el obispo de Roma va a ser el líder de todos los cristianos. Insisto, hasta ese momento cada comunidad tiene a su propio líder y cada comunidad es autónoma. Pero eso ha generado que cada comunidad de pronto sea demasiado distinta de la otra. Constantino, que quiere un solo dogma, una sola doctrina, una sola versión de la fe, decide que tiene que haber un solo liderazgo. ¿Por qué el de Roma? Pues porque, a ver, esto es un acto del Imperio Romano, es un acto político. Constantino prácticamente está convirtiendo a la Iglesia Católica en el ministerio religioso del Imperio Romano. Entonces,
¿Quién va a ser el líder de todos los cristianos del Imperio Romano? Pues el obispo de la capital del imperio, que en este momento se llama Silvestre. En términos institucionales, aquí nace la iglesia. Ojo, no la religión. Aquí nace la iglesia entendida como la institución que rige a la religión. Nace en el Concilio de Nicea y nace el papado, ahora sí ya como una institución en la que el obispo de Roma es el pater, ¿no? El papa de todos los demás cristianos. Entonces, en este sentido, el primer papa sería San Silvestre I. También se establece el canon bíblico, es decir, cuáles libros sí y cuáles libros no, porque esa es una gran pregunta, porque para este momento hay por lo menos 50 evangelios. Porque claro, a ver, todo aquel que haya conocido a Jesús o haya oído hablar de él, pues la tentación de escribir y de pronto hay muchas versiones. Aquí es cuando se establece Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Epístolas, Apocalipsis. Se establece qué libros sí y qué libros no. Quedan de fuera libros profundamente metafísicos, libros gnósticos, libros donde se mezcla el cristianismo con el paganismo y demás. Y se establecen los dogmas fundamentales que más se discutían, la divinidad de Jesús y la virginidad de María. No es como luego, no sé, es que Dan Brown dijo que en el Concilio de Nicea votaron porque María fue virgen. No. La virginidad de María es una tradición cristiana desde el primer siglo. Algunos la creen y algunos no. Lo que pasa en el concilio es que se establece como dogma, igual que la divinidad de Jesús, que queda establecido como absolutamente hombre y absolutamente Dios. Dos naturalezas, la humana y la divina, en la misma persona, Jesús. Todo esto pasa en el concilio de Nicea. Luego viene otro emperador fundamental, ojo, Constantino permite el cristianismo y lo organiza. Pero luego viene el emperador Teodosio. Teodosio, el último en dominar el imperio romano completo, tras su muerte se separa en Oriente y Occidente. El emperador Teodosio en el año 380 promulga el Edicto de Tesalónica. Este es el más importante de todos porque es el edicto en el que se establece el cristianismo es la religión oficial del imperio romano y la única permitida en el imperio. Es decir, que a partir del año 380, de pronto, todos en el imperio tienen que ser católicos. Entonces, este es realmente el edicto fundamental, el edicto de Tesalónica. Pero bueno, el tema es que no se acaba de promulgar este edicto y de hacer católico a todo el imperio cuando el imperio se empieza a desmoronar. Año 380 se está promulgando el edicto de Tesalónica y los hunos ya vienen a todo galope desde las estepas siberianas llegando a Europa. Entonces, claro, los hunos, a ver, fíjese qué interesantes, los chinos del imperio chino salieron a perseguir a los jinetes nómadas que asolaban el imperio chino. Estos jinetes nómadas salen huyendo por la estepa siberiana hasta llegar a Europa. Estos son los hunos. Entran a Europa, que está habitada al norte por los pueblos, los llamados pueblos bárbaros, los pueblos germánicos, como los visigodos, los ostrogodos, los anglos, los francos, los alamanes. Pues los hunos llegan a Europa y todos esos pueblos se precipitan sobre Roma y esto es una guerra de tres bandas, ¿no? Roma tratando de defender su espacio, los hunos destruyendo todo a su paso y los pueblos germánicos viendo dónde se acomodan en todo este desmán. Entonces cae el imperio romano ante las invasiones de los hunos, pero ojo, el imperio se había dividido en dos en tiempos de Teodosio. Cae el imperio romano de Occidente con capital en Roma en el siglo V. El imperio romano de Oriente con capital en Constantinopla existirá todavía 1000 años más. Pero bueno, el tema es que cae el imperio romano y esto cambia por completo la figura del papado. Porque a partir del concilio de Nicea y luego después del edicto de Tesalónica, el obispo de Roma, el papa, ahora es un hombre poderoso, está en la nómina del imperio, trabaja para el imperio, es tan poderoso como el emperador. Ser el papa es importantísimo. Pero de pronto cae el imperio, se disuelve el Senado, el último emperador desaparece, invasiones por todos lados. Ser el papa está terrible en ese momento, ya no hay imperio, ya no hay autoridad, todo el imperio se está desmoronando y la única institución del imperio romano que sobrevive es precisamente el papado. Y la gente desesperada ante este fin del mundo, pues no puede pues voltear a ver al papa, así, ¿qué hacemos? Y el papa tampoco sabe. Esta es una época complicadísima para la iglesia, complicadísima para ser papa, y es la época en la que la iglesia, de hecho, salva la cultura antigua. Mucho se habla de que la Edad Media fue oscura, eso no es cierto.
No es cierto. Y se habla de que fue oscura por culpa de la iglesia. Eso tampoco es cierto. La oscuridad medieval, que no fue tanta, tiene que ver con que cayó el imperio romano. Cayó el imperio cayó la civilización que lleva más de 1000 años siendo el orden del mundo. Cuando eso colapsa, colapsa todo. Y las invasiones bárbaras y germánicas y hordas de salvajes de un lado a otro de Europa, y la iglesia resguarda la filosofía griega, la filosofía romana, los libros, los tratados y demás, sobrevivirán en los monasterios a toda esta horda de invasiones. De verdad, en este momento ser el papa no está chévere. Tan no está chévere ser el papa que acá aparece un papa hoy en día fundamental. ¿Qué nombre se dio el cardenal Prevost cuando lo eligieron como papa? León XIV. Recordemos que el nombre que elige un pontífice en teoría es simbólico, tiene que ver con hacia dónde va a dirigir su pontificado. Bueno, León XIV, tendríamos que pensar en quién más se llamó León, pues hay otros 13. A mí se me vienen dos a la mente, aunque vamos a platicar de varios. León I y León XIII. León I es justo de esta época. Atila el Uno está destruyendo todo a su paso. Atila el Uno organiza una tropa para saquear Roma. Y cuando Atila con sus huestes están cerca de Roma y la piensan destruir, el Papa León I, conocido por esto como León Magno, salió con un séquito muy pequeño a encontrarse con Atila y convencerlo de que no invadiera ni destruyera la ciudad. Nadie sabe qué pasó. Se sabe que el Papa León I salió a encontrarse con Atila, que estuvo platicando con él toda una mañana y que Atila se retiró para no volver nunca más a Europa. Bueno, y murió. ¿Qué le dijo León I? ¿Quién sabe? Pero León I salvó la ciudad de Roma, salvó a la población romana y salvó en gran medida a Europa por salir a hablar con el bárbaro. La iglesia nunca había estado tan amenazada en la poca historia que llevaba hasta este momento como en esta época. León I fue el primero que tuvo que salvar a la iglesia. Hoy en día la iglesia tiene muchos problemas. No sé si León XIV, en referencia a esto, pretenda salvarla. Pero el primer León es justo de la época de la caída de Roma. Otro León importantísimo fue León III. Ya hicimos un brinco. León I es siglo V, año 453, cuando convence a Atila de no invadir Roma. Otro león muy importante va a ser León III. León III, nada más y nada menos, coronó a Carlomagno. Oye, ¿cuál es el contexto fundamental? Cayó el Imperio Romano, llegan las hordas invasoras, ya se acabó la amenaza de los hunos porque León I ya se encargó de detenerlos. Atila muere, los hunos se regresan, pero diferentes pueblos que vienen de Siberia siguen invadiendo Europa. Llegan los lombardos van a saquear todo a su paso, los lombardos van a dominar la península itálica, los lombardos van a asediar Roma. Y claro, Roma y el papado y la iglesia antes eran protegidos por el imperio, pero ahora ya no hay imperio. Y entonces el Papa León III decide que es momento de volver a formar un imperio que proteja a la iglesia. Fíjate, la sombra de Roma sigue en la mente de todos. Roma cayó hace más de 300 años y todos siguen pensando en Roma por el orden que eso significa. Y bueno, en este momento vamos a ubicarnos en el año 732. ¿Por qué? Bueno, en el año 732, los musulmanes que ya dominan toda la península ibérica cruzan los Pirineos, tratan de invadir Francia, y aquí aparece un hombre fundamental, Carlos Martel. Hoy un buen coñac. Bueno, Carlos Martel salió a enfrentarse contra los musulmanes, los derrota en la batalla de Poitiers y entonces los musulmanes ya no invaden Francia. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, Carlos Martel se convirtió en el hombre más famoso de Francia y quizás de Europa, porque acaba de salvar a la cristiandad del avance de los musulmanes. El hijo de Carlos Martel se va a llamar Pipino y se va a convertir en rey de los francos, y el hijo de Pipino, nieto de Carlos Martel, es Carlomagno. Carlomagno conquista todo lo que hoy es Francia, Alemania, Países Bajos, parte de Austria, norte de Italia, y entonces el Papa León III decide coronar a Carlomagno como emperador romano. En la Navidad del año 800, el Papa León III corona a Carlomagno como Carlos César Augusto Romanum Imperator. Está tratando de restablecer el imperio romano para que haya un imperio y un emperador poderosos que cuiden
y protejan a la iglesia, que se siente más desamparada que nunca. Y efectivamente, Carlomagno y luego su hijo, Ludovico Pío, van a asumir esta postura de un imperio y un emperador que defienda a la iglesia. ¿Y luego qué va a pasar? Bueno, que la iglesia sigue existiendo, que el Sacro Imperio Romano Germánico, que es lo que están haciendo aquí, sigue existiendo. Y aunque al principio el imperio, o sea, fíjate, la iglesia, vámonos más para atrás, el imperio romano creó a la iglesia, el imperio romano cayó. Luego la iglesia creó un nuevo imperio romano para que la protegiera. Y luego este imperio se acabó haciendo independiente de la iglesia y evidentemente en algún momento tuvieron conflictos, porque de pronto la pregunta es, ¿quién es más importante, el papa o el emperador? Oye, porque el papa es representante de Dios, pues sí, pero el emperador es el que protege y cuida al papa. Bueno, y a grado tal que uno de los más famosos sacros emperadores romanos germánicos fue Carlos V. Y Carlos V invadió Roma en 1527 y secuestró al papa. Imagínense nada más. Pero bueno, en el año 800 el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador romano. Y a partir de ahí viene la tradición de que los papas coronen a un emperador, porque claro, yo papa que represento a Dios, tomo la corona que representa al poder y la pongo en tu cabeza, Carlomagno, para que le cuides el changarro a Dios. Básicamente ese es el tema. Pero es que claro, en este mapa vemos todo lo que dominaba Carlomagno. Ya es el norte de la actual España, Francia, les digo, pues todo lo que hoy es Alemania, Países Bajos, lo que hoy es Suiza, Austria, Hungría. Pues de ahí que el papado diga, necesitamos que el emperador de esto proteja a la iglesia, y por eso el Papa León III, ojo, León I, la iglesia estaba amenazada por los hunos, León I salvó a la iglesia. 300 años después, la iglesia está amenazada por los lombardos, León III salva a la iglesia. ¿Qué va a hacer León XIV? Hay por ahí un tema recurrente de leones, papas leones, que salvan a la iglesia en momentos muy difíciles. Hay un capítulo de la iglesia y de su historia que te tengo que contar porque está para botarse de la risa. Es conocido como el sínodo del cadáver, porque sí, un cadáver fue juzgado y declarado culpable. Además, el cadáver de un papa. Vamos a contar esta historia porque de verdad es fascinante. Tenemos a un papa llamado Formoso. Formoso fue papa del año 891 al año 896. En aquella época había muchos conflictos para ver quién era el papa. Hoy en día los hay, pero se dirimen de manera más o menos pacífica en el cónclave. En esta época el papa era electo por aclamación. O sea, de pronto murió el papa y estos quieren ser papa y pues que el pueblo grite y aclame. Y si no estás de acuerdo con el aplausómetro popular, pues llegas con tus tropas y a ver, hubo casos donde seguidores de un papa aniquilaron a los seguidores de otro papa. Hubo un caso donde el papa que gana le prende fuego a una iglesia con todos los seguidores del otro candidato a papa adentro. Pasaron cosas terribles. Bueno, el sínodo del cadáver. Resulta que tenemos a Formoso como papa, pero para llegar a papa le tuvo que ganar a otros tres obispos, a Bonifacio, a Sergio y a Esteban, que se quedaron enojados, por así decirlo. Formoso era acusado de corrupción y de muchas cosas. Bueno, finalmente cuando muere el papa Formoso, Esteban, otro que aspiraba a ser papa, se convierte en papa en el año 896. Era tal la rabia que el papa Esteban le tenía a Formoso que mandó que desenterraran el cadáver del papa. Esto fue cuando ya llevaba 9 meses de muerto. Bueno, pues mandó que desenterraran el cadáver, que le pusieran las vestimentas papales, que lo sentaran en el trono papal y entonces lo juzgaron. Y como el cadáver se defendió bastante mal, según cuentan, fue declarado culpable de herejía, de corrupción y de muchas cosas. Le cortaron los 3 dedos con los que se bendice y arrojaron su cadáver al río Tíber, donde fue encontrado meses después por otro papa. Otro momento fundamental de la iglesia tiene que ver con otro león en un momento de fractura, el cisma oriental, cuando la iglesia se parte en iglesia católica apostólica romana e iglesia católica ortodoxa griega. Que no se nos olvide, cayó el imperio romano de Occidente en el siglo V, pero sigue habiendo imperio romano de Oriente con sede en Constantinopla. El obispo de Roma, por tradición, siente que es líder de todos los cristianos, pero el obispo o patriarca de Constantinopla dice, pues yo soy el líder del único imperio romano que queda. Obviamente yo soy el líder de los cristianos del imperio. Es un tema político. El obispo de Roma pretende ser líder de todos los cristianos. El patriarca de Constantinopla pretende ser el líder de los cristianos griegos del imperio romano de Oriente.
Tenemos que es la misma cristiandad y el mismo cristianismo, pero en un lugar se entiende en latín y en otro en griego. Eso también va generando interpretaciones diferentes, pero es sobre todo un tema de poder. Y en el año 1054 el Papa se llama León IX, Papa de 1049 a 1054. Su última acción fue prácticamente partir la iglesia, porque resulta que en el año 1054 el Papa León IX mandó unos embajadores con el patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, exigiendo que el patriarca reconociera al Papa como líder de los cristianos. La respuesta del patriarca Miguel Cerulario fue cerrar todas las iglesias católicas en el Imperio Bizantino. Entonces la respuesta del Papa León IX fue excomulgar al patriarca Miguel, y entonces el patriarca Miguel excomulgó al Papa. Berrinche de niño de 12 años. Pero ojo, no excomulgaron a la persona, sino al puesto. Es decir, todo aquel que llegue a papa a partir de aquí está excomulgado, según el patriarca de Constantinopla, y todo aquel que llegue a patriarca está excomulgado por el Papa de Roma. Es decir, que hablamos de una época donde estas personas piensan en serio que tienen el poder de mandar a alguien al infierno, porque claro, todo aquel que llegue a papa está en el infierno de los ortodoxos y todo aquel que llegue a patriarca está en el infierno de los católicos, y con él todo su rebaño. Y este berrinche duró 1000 años. Fue hasta tiempos del Papa Pablo VI, cuando el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras, me parece, finalmente se perdonaron y se levantaron las mutuas excomuniones y aceptaron que son la misma religión con diferentes formas de culto. Pero bueno, un tema para mí absolutamente de egos, patrocinado aquí por el Papa León IX, partió a la iglesia en dos. Interesante. León I tenía la iglesia amenazada, la salvó ante Atila. León III tenía la iglesia amenazada por los lombardos, la salvó con Carlomagno. León IX no la salvó, la partió. Tenemos un gran cisma patrocinado por otro papa que se llama León. Luego, para hablar un poquito del cónclave, nada más como dato cultural, fue en el año 1059 cuando se estableció el colegio cardenalicio. Hasta este momento seguía siendo quién le aplaude a él, quién le aplaude a él, quién es el papa. El colegio cardenalicio fue establecido por el Papa Nicolás II, que justo es la idea de que todos los cardenales, que son los príncipes de la iglesia, son los que tienen que nombrar a un papa. Ya basta de aclamación, ya basta de aplausómetro, ya basta de popularidad. Los líderes de la iglesia elegirán a su líder. Ese es el colegio cardenalicio, nace en el año 1059. ¿Sí? La idea es, los cardenales deben de elegir de entre ellos a los candidatos para entonces votar. Hasta antes del colegio cardenalicio, ¿quién podía ser papa? Bueno, en teoría hasta hoy, ¿quién puede ser papa? Cualquier hombre católico bautizado. En la práctica, primero hay que ser cardenal, pero en teoría cualquier. Llegó a pasar que elegían a un católico bautizado que no era cardenal ni estaba en el cónclave, pero a partir de este momento la idea es hay que ser cardenal. Y esta idea que tenemos hoy de que los cardenales se encierran a puerta cerrada hasta que eligen al papa, tiene que ver con un acontecimiento del siglo XIII. La elección papal más larga de la historia se llevó 34 meses. O sea, de pronto la idea es los cardenales se tienen que reunir y elegir al papa. Estaba tan dividida la iglesia y era tal el conflicto de poder que se tardaron 34 meses. La elección fue del 29 de noviembre de 1268 al 1 de septiembre de 1271, cuando murió el Papa Clemente IV. Eran 20 electores, 20 nada más, y llevaban un año sin decidirse. Después de un año sin decidirse, por lo menos estos 20 dijeron, vamos a nombrar solamente a 6 de nosotros para reducir esto y que 6 elijan. Y esos 6 tardaron 2 años más. Imagínate nada más. Y aquí es cuando lo que ocurrió es que los cardenales fueron secuestrados. 6 cardenales fueron secuestrados y llevados al Palacio Papal de Viterbo, donde se les encerró con llave, conclave, viene de ahí, con llave, se les encerró con llave y se les retiraron los alimentos y se les dejó a pan y agua. Y no salen de aquí y no comen hasta que elijan. Y seguían sin elegir, hasta que uno de los propios cardenales dijo, nos tenemos que obligar. Ya estamos encerrados y no decidimos. Ya estamos a pan y agua y no decidimos. Ya llegó el invierno. Quiten el techo del palacio para que nos dé frío. Y de ahí la tradición de quitaron el techo y entonces entró el Espíritu Santo y les dijo, yo creo que entró el frío, pero el tema es que se tardaron 34 meses en elegir al Papa y de aquí viene la tradición de encerrarse y no pueden salir hasta que eligen al siguiente.
Luego hay una etapa bien interesante de la historia. El papado estuvo en Francia durante 70 años. ¿Tú sabías eso? El papado estuvo en Francia durante 70 años. Resulta que todo empezó con el Papa Clemente V en el año 1305. Otra vez, la elección tardó casi un año por puro conflicto político. Finalmente eligieron al Papa Clemente, pero el Papa no estaba presente en el cónclave. En el cónclave había romanos contra franceses, a ver si el Papa va a ser italiano o va a ser francés. Finalmente hay disturbios civiles en Roma y demás, y eligen a alguien que no estaba ahí presente, y Clemente dijo, va, acepto. Él no era cardenal, por eso no estaba en el cónclave. Le fueron a decir, oye, te nombraron Papa. Lo que él tendría que haber hecho era dirigirse a Roma, a recibir su encargo. Pero Roma estaba en guerra civil, entonces no se fue a Roma. Y entonces, ¿a dónde me voy? Y el cónclave fue en la ciudad de Perugia, pero tampoco fue a Perugia y se fue a la ciudad de Lyon, en Francia, y fue coronado papa en Lyon, Francia. Y lo primero que hizo una vez coronado papa en Lyon, Francia, fue nombrar a 9 cardenales franceses. Aquí estamos viendo a la corona francesa haciendo todo lo posible por robarse el papado. Claro, Francia es un país, no existe Italia. Italia está partida en un montón de ducados y territorios muy pequeñitos y los estados papales. Y durante 70 años el papado estuvo en Roma. Clemente V, el papado estuvo en Francia. Clemente V se establece en Aviñón, Francia, y es el primer papa que voluntariamente se va para allá, por lo tanto es legítimo. El papa muere en Aviñón y ya se había establecido que el cónclave tenía que ser donde muriera el papa. Entonces, durante los siguientes 70 años pasó eso, el papa Clemente murió en Aviñón, entonces ahí fue el cónclave y ahí eligieron a otro francés y después a otro francés, y durante 70 años los papas fueron franceses y vivieron en Francia. Hasta tiempos del Papa Gregorio XI, Papa de 1370-1378, fue nombrado Papa en Francia. Sin embargo, él decidió volver a Roma. Volvió a Roma el 7 de noviembre de 1377 y poco tiempo después, en marzo del año siguiente, 1378, el Papa Gregorio murió en Roma. Como el Papa murió en Roma, ahí se convocó al cónclave y otra vez la sede papal regresó a Roma. Pero entonces los franceses, siendo franceses, dijeron, ¿cómo de que nos quitaron al papado? Y los franceses eligieron a su propio papa. Entonces ahora tenemos 2 papas. Entonces primero hubo 70 años donde el papado estuvo legítimamente establecido en Aviñón, Francia, y luego hubo como 70 años más con 2 papas. Los franceses elegían al suyo en Aviñón y los demás elegían al suyo en Roma. Entonces tenemos papas y antipapas. Llegó un momento ya por 1405 que hubo 3 papas, porque los cardenales o unos cardenales se reunieron en Pisa y nombraron a un tercer papa. En fin, fue una historia complicada hasta que finalmente se logró un acuerdo y hubo un solo papa en Roma, pero fue una parte muy interesante de la historia de la iglesia. Luego, hablando de papas terribles, tuvimos a Calixto III. Todo el mundo ha escuchado hablar de los Borgia, una de las familias más poderosas, corruptas de Italia, que son de origen español, son aragoneses, son Borja, que luego se les llama Borgia. Bueno, pues Alonso de Borja resulta que se convirtió en papa, fue el papa Calixto III, y siendo papa, pues nombró a sus sobrinos con todo tipo de cargos eclesiásticos, a Luis Juan de Borja y a Rodrigo de Borja, que este va a ser importante porque se va a convertir en el papa Alejandro VI. Entonces, los Borja llegan al papado. Calixto es importante. Sin Calixto no hubiera llegado Rodrigo de Borja a Alejandro VI. Lo más importante de Calixto es justo eso, que nos dejó al gran Papa Borgia. Ahorita llegaremos a él. Papas interesantes, el Papa Pío II en el siglo XV, cuando el sultán Mehmed tomó Constantinopla, trató de convencerlo de que dejara el Islam y se hiciera cristiano. Obviamente no funcionó. El Papa Paulo II, antes de los 20 años, ya tenía 3 arzobispados, para que vean cómo sí había corrupción en la iglesia, porque los puestos arzobispales se vendían. El Papa Sixto VI nada más trató de asesinar a Lorenzo el Magnífico. El Papa Inocencio VIII nombró cardenal al hermano de su nuera cuando tenía 13 años de edad. Entonces, las cosas eran complejitas en la iglesia. Pero Alejandro VI, Rodrigo de Borja, corrupto, ladrón, lujurioso, absolutamente de todo, ¿no? Tuvo un montón de hijos. De madre que nadie sabe quién fue, tuvo a Girolama, a Isabel y a Pedro Luis.
Esos tres, nadie sabe quién fue su madre. Luego, cuando ya era el cardenal Rodrigo de Borja, de una amante conocida, Vanozza Catani, tuvo a Lucrecia, a César, a Juan y a Godofredo. El escándalo no solo es que el cardenal y luego el papa tuviera hijos, sino que los presentaba como sus hijos, se enorgullecía de sus hijos. Y en el caso de estos, bueno, a Lucrecia la usó como prostituta. A Lucrecia la usó como moneda de cambio para negociar todo lo que tuvo que negociar, y César, Juan y Godofredo pues eran sus brazos armados. Es el que le regala América a los reyes católicos, básicamente. Y hablando de leones, León X, importantísimo. León I salvó a la iglesia de Atila. León III salvó a la iglesia de los lombardos. Luego tuvimos a León IX, que cisma de la iglesia. Y ahora tenemos a León X, que nos va a generar el cisma más importante de la cristiandad. León X, Giovanni de Medici. Si los Borgia en el papado fueron terribles, los Medici, ¿qué les cuento? Giovanni de Medici, León X en el papado de 1513 a 1521, a él le toca la reforma protestante de Lutero. ¿Por qué? Bueno, porque es un Medici y entonces toma el trono papal, le gusta mucho el arte, es un gran mecenas de los del arte. A ver, este es el hombre que convoca a las 4 tortugas ninja en Roma. O sea, en tiempos del Papa León X van a estar en Roma Miguel Ángel, Leonardo, Donatello y Rafael, porque por si acaso no lo sabías, los nombres de las tortugas ninja son de pintores renacentistas. Bueno, y entonces es el que le encarga a Miguel Ángel, el que obliga a Miguel Ángel a pintar la Capilla Sixtina. Le debemos mucho arte a este hombre, pero Miguel Ángel no cobra barato. Y entonces resulta que cuesta muchísimo dinero hacer la Basílica de San Pedro, la Capilla Sixtina, contratar a Miguel Ángel como arquitecto, contratarlo como escultor, contratarlo como pintor. Necesita dinero y entonces los estados papales son un país chiquito con muy pocos recursos hasta que Giovanni de Medici descubre que todos quieren irse al cielo. Y entonces vende el recurso que solo Roma puede vender, el perdón divino, y empieza el abuso de la venta de indulgencias. La venta de indulgencias es más o menos esto. La idea es, tú te mueres y solo te puedes morir en gracia o en pecado. Si mueres en pecado, pues te vas al infierno. Si mueres en gracia, te vas al cielo. Pero en la Edad Media inventaron el purgatorio, que la idea es, aunque tú hayas muerto en gracia de Dios, los pecados que cometiste, aunque los hayas confesado y te hayas arrepentido, dejaron tu alma manchada. Entonces tu alma primero tiene que pasar por el purgatorio a limpiarse, en tormentos como los del infierno, pero así se limpia. Y como el tiempo es distinto para Dios que para nosotros, ojo, eso no es cierto, Dios es eterno, el tiempo ni siquiera existe, pero eso te dijeron en esta época, en el purgatorio tú puedes estar 10,000 o 15,000 años, a menos que compres una indulgencia. Entonces tú compras tú no sabes cuánto tiempo vas a estar en el purgatorio, pues compras 500 años de indulgencias, 1000 años de indulgencia, 2000 años de indulgencia, en serio. Y tú pagabas y te daban tu papelito que te quitaba años de purgatorio. Cuando tú te morías, llegabas al cielo y el contador celestial decía, bueno, te tocan 15,000 años, pero ya pagaste en efectivo y por Adela, 2500, ya solo te quedan 7500 años de purgatorio. Cuando eso ya se dejó de vender, surgieron las indulgencias plenarias. Esas son maravillosas. Se te perdona todo. No importa cuántos años te vayan a tocar de purgatorio, con esta indulgencia ya no debes nada. Hasta hoy, ya si mañana pecas, mañana vuelve a empezar la cuenta. Luego incluso vendieron lo que yo llamo el pague ahora y peque después. La verdad, tú pagabas por adelantado el arrepentimiento de los pecados que aún no cometías. Luego se empezó a vender que podías comprar, oye, ¿tu padre vive? No, ya se murió. Uy, debe estar en el purgatorio, pero puedes comprar una indulgencia y sacarlo del purgatorio. Alguien tenía que quejarse. Eso fue lo que hizo Lutero, decir que el Papa estaba abusando con la venta de indulgencias. Y bueno, pues este es el contexto de la Reforma Protestante. Al Papa León X le tocó una fractura. Ya llevamos 4 leones. 2 salvaron a la iglesia. 2 fracturaron a la iglesia. ¿Qué va a hacer León XIV? Es bien interesante, salvarla o fracturarla, o las dos cosas. Después de la Reforma Protestante surgió el Concilio de Trento, dato importante para entender la historia de la Iglesia Católica, porque claro, la Reforma Protestante, la Reforma de Lutero, cuestiona al Papa como autoridad, cuestiona el dogma de que Jesús nombró a Pedro como Papa, cuestiona la existencia misma de la Iglesia, cuestiona el celibato sacerdotal, cuestiona la virginidad de María, cuestiona prácticamente todos los dogmas establecidos en el Concilio de Nicea. Entonces se convoca al Concilio de Trento, que duró de 1545 a 1563. Después del Concilio de Nicea, en el que nace la Iglesia, este es quizás el más importante,
porque es el concilio que se convoca para evitar la ruptura con la Reforma Protestante. Ya no se logra evitar esta ruptura y simplemente se reafirman los dogmas católicos en el Concilio de Trento. Luego, un papa que no podemos brincarnos es el Papa Gregorio XIII, y no nos lo podemos brincar porque el calendario con el que hoy vivimos se llama calendario gregoriano, lo mandó a hacer este hombre. ¿Por qué? Porque antes vivíamos con el calendario juliano, el que mandó a hacer Julio César. El calendario funcionaba muy bien, excepto que, ¿qué crees? La Tierra no tarda 365 días en darle la vuelta al Sol, tarda 365 días y 6 horas. Y eso hace que cada 4 años haya un día de más, pero eso no lo sabían. Y entonces de pronto para el siglo XVI, tú estabas celebrando el solsticio de primavera el 21 de marzo y seguía haciendo frío como si fuera febrero. Ah, es que es febrero. Es decir, el calendario estaba desfasado. Y entonces, bueno, fíjate qué interesante. Si hoy en día piensas que es terrible tener que adelantar tu reloj una hora por el horario de verano, aquí se adelantó un poquito más. Del 4 de octubre de 1582 te fuiste a dormir y te despertaste el 15 de octubre de 1582. Te quitaron 9 días. Más bien, te dieron 9 días. Agregaron 9 días para poner el calendario pues a tono con el sol. Es el calendario que usamos hasta hoy. Y se agregó el año bisiesto, porque esas 6 horas de más que tarda cada año, pues después de 4 años son un día. Por eso hay un día más cada 4 años. Y esto lo descubrieron en tiempo del Papa Gregorio. Otro papa importantísimo, Pío VI. A este prácticamente lo mató Napoleón. Este fue papa de 1775 a 1799, 24 años de papado, pero pues le toca la Revolución Francesa, la caída de las monarquías, todo el derrumbe del antiguo régimen. Le tocó recibir a Benjamin Franklin, ya independiente de Estados Unidos, para establecer un legado apostólico en Estados Unidos y demás. Napoleón invadió Roma. Napoleón sitió Roma y al Papa Pío VI. Le exigió darle 50,000, porque es un ladrón, Napoleón le exigió 50,000 ducados de oro para no tomar Roma. El Papa le dio 50,000 ducados de oro. Napoleón dijo, además quiero 50 obras de arte del Vaticano. El Papa le dio 50 obras de arte y luego Napoleón tomó Roma, porque además de ladrón era mentiroso. Y secuestró al Papa y dijo, nos lo vamos a llevar a Francia a juzgarlo. Oye, ¿acusado de qué? Pues ¿cómo que de qué? De ser el Papa. Oye, pero ya es un señor de casi 80 años. Lo subió a una carreta, se lo llevó a Francia y llegó a morirse. Porque pues ya. Y los periódicos de Francia publicaron a 8 columnas la frase Pío VI y último. Se acabó el papado, se acabó la iglesia, porque la idea era el papa murió en Francia, Napoleón no va a permitir que haya cónclave, se acabó el papado. Y eso parecía, pero algunos cardenales se reunieron en Pisa y nombraron a otro papa que tomó el nombre de Pío VII. Pío VII es famosísimo porque es el que coronó a Napoleón. Y claro, cuando Napoleón, al que se le murió el papa Pío VI, le pregunta a Pío VII si lo quiere coronar, pues obviamente Pío VII le dijo que sí. ¿Qué le vas a decir? Y ahí va Pío VII a Notre Dame a coronar a Napoleón. Napoleón no le quitó la cabeza al papa, Napoleón no le quitó la corona al Papa para coronarse. Ya deja de repetir eso si lo repites. Eso no pasó nunca. Fue una coronación como todas, ensayada. El Papa sabía cuál era su papel. Napoleón hizo algo mucho más interesante. Ya hablamos de Carlomagno. El Papa León III coronó a Carlomagno, con lo cual el representante de Dios le otorga el poder que viene de Dios a Carlomagno. Esto es una reversión simbólica, es bien interesante, porque el Papa, que representa a Dios, tiene la corona en sus manos. Y el Papa le entrega la corona al presidente de la Cámara de Diputados de Francia, que es el hermano de Napoleón, por cierto, Lucius Bonaparte. Y el presidente de los diputados le entrega la corona a Napoleón. Es una abdicación simbólica. Dios acaba de abdicar en el pueblo. Y el pueblo le entrega el poder a Napoleón. Todas las teorías políticas de la Ilustración están resumidas aquí. Deja de haber derecho divino y ahora hay soberanía popular, porque el mismo Dios abdicó en Napoleón. Eso es lo que está haciendo Napoleón. Es mucho más grave que quitarle la corona al Papa. Prácticamente está haciendo que Dios abdique en él. Y bueno, pues Pío VIII coronó a Napoleón porque todos lo hubiéramos hecho. Vamos a brincarnos un poquito a otro papa famosísimo, Pío IX o Pío IX. Este fue papa de 1846 a 1878. En 1848 él llevaba 2 años de papa cuando
se publicó el manifiesto del Partido Comunista de Marx y hubo revoluciones por toda Europa y parte de estas revoluciones fueron en Roma, se proclamó la República, el Papa tuvo que salir huyendo a Cilicia, pedir ayuda de otros países. Y claro, este papa que trató de ser progresista al principio se acabó siendo bien radical, bien conservador, en contra del laicismo, de la democracia y de todo, absolutamente todo. Pío IX fue un papa muy conservador, pero además, después de las revoluciones de 1848, le toca la unificación italiana en 1871, cuando entró Víctor Manuel II y Giuseppe Garibaldi, conquistan toda Italia, incluyendo Roma. Ojo, la mitad, toda la franja central de Italia era un reino, eran los estados papales. El papa era el rey de ese reino. Bueno, pues Pío IX se quedó sin reino y pasa a ser un súbdito más del reino de Italia. Obviamente nunca reconoció al reino de Italia como país, pero la realidad es que murió pues solo triste y deprimido como súbdito del reino de Italia, y eso fue el Papa Pío IX. Pío IX, que por cierto convocó al Concilio Vaticano I como un concilio absolutamente conservador en un siglo XIX de revolución industrial, de liberalismo, de democracia, de laicismo, convocó a un concilio para reafirmar los dogmas de la Iglesia. Lo que pasa es que el concilio no terminó a tiempo, fue convocado en 1869 y llevaban muy poquitas sesiones cuando las tropas de Víctor Manuel tomaron Roma y el concilio se tuvo que desbaratar. Solo se proclamó una cosa en ese concilio Vaticano I: el Papa es infalible. Cuando enuncia dogmas, no cuando dice cualquier cosa. Eso le toca al Papa Pío IX. Y vamos a hablar del otro león. Ya tuvimos a dos leones que salvaron la iglesia, ya tuvimos a dos leones a los que se les fragmentó la iglesia, y ahora tenemos a León XIII, papa después de Pío IX, un papa conservador que pierde el Estado Vaticano. Bueno, León XIII, papa de 1878 a 1903, es famosísimo porque publica probablemente la encíclica más famosa de la Iglesia Católica, de Rerum Novarum, de las cosas nuevas. Y es la encíclica, la carta, donde se establece la doctrina social de la Iglesia. Porque así como el Papa Pío IX simplemente negó la realidad, el Papa León XIII dice, oigan, a ver si la revolución industrial, tal y como dicen los marxistas, la revolución industrial sí generó este conflicto entre proletario y capitalista, y sí generó pobreza y miseria entre el proletario, y sí genera condiciones injustas, y sí genera desigualdad. O sea, es un papa que ataca directamente todos los males que genera el capitalismo, pero también acusa de todos los males que provoca el marxismo. Y básicamente es un papa que le habla a todos los católicos diciendo no podemos permitir las injusticias sociales. Es muy interesante leer la encíclica de Rerum Novarum. Particularmente, a ver, León XIV otra vez. ¿Qué pasa con León XIV? Toma el papado en una época en la que la iglesia está al borde del cisma otra vez y de la fragmentación. No te lo cuentan mucho, pero la iglesia está al borde del cisma. Y toma el pontificado en una iglesia que no sabe si renovarse o no renovarse. Y bueno, el primer león, León I, salvó a la iglesia. León XIII renovó a la iglesia. A otros dos leones se les fragmentó la iglesia. ¡Wow! El nombre de León XIV es una maravilla. La va a salvar, la va a fragmentar, la va a modernizar. ¿Por qué eligió ese nombre? ¿Fue por León XIII? ¿Fue por León I? Es un nombre que trae a papas que salvaron a la iglesia y a papas a los que se les rompió la iglesia. Es interesantísimo ver lo que va a generar León XIV. Otro papa bien interesante del siglo XX, Pío XI, papa de 1922 a 1939, él es el papa que reconoce al Estado italiano. O sea, esta Italia unificada dice, bueno, pues ya, te reconozco. Fue muy importante porque, ojo, los papas eran reyes de los estados papales, que era la franja central de Italia. El Papa Pío IX lo perdió, pasa a ser un súbdito, y a partir de ahí, pues nada, súbdito del reino italiano. Pío XI acepta la unificación italiana, reconoce al Estado italiano y llega a un acuerdo con Benito Mussolini a través del cual se le cede la soberanía
del Vaticano la Plaza de San Pedro y alrededores. Lo que hoy es Ciudad del Vaticano, el Estado Vaticano, es un pacto entre Pío XI y Benito Mussolini, a través del cual ya no recuperaron los estados papales, pero sí recuperaron la soberanía de 4 cuadras. Pero ser soberano de tus 4 cuadras es importantísimo. Establecer las leyes de tus 4 cuadras, las leyes bancarias de tus 4 cuadras y tener un banco es importantísimo. Fue un gran enemigo de Hitler, también hay que decirlo. Escribió una carta condenando a Hitler. ¿Quién le ayudó a escribir esta carta? El siguiente papa, que será conocido como Pío XII. Y a Pío XII hay que limpiarlo porque la iglesia lo trató muy mal. Pío XII, siendo cardenal, escribió con el Papa Pío XI la encíclica que condena al nazismo y comparó a Hitler con el diablo por sus planes de guerra de exterminio. Te comento todo esto porque Pío XII pasó a la historia como el Papa de Hitler, el Papa de los nazis, el Papa que apoyó a Hitler. Nada de eso es verdad. Pío XII fue Papa de 1939 a 58. Sí le tocó toda la guerra, sí le tocó el holocausto, sí le tocó todo. Ojo, el New York Times, en su editorial de Navidad del año 41, elogió al Papa Pío XII, lo leo literal, por ponerse plenamente en contra del hitlerismo y por no dejar duda de que los objetivos de los nazis son irreconciliables con su propio concepto de la paz cristiana. Septiembre de 1943, el Papa Pío XII le ofreció a Hitler los bienes del Vaticano como rescate por los judíos apresados. Esa parte no nos la cuentan tanto. La iglesia escondió y alimentó a cualquier cantidad de judíos en el Vaticano y en Castel Gandolfo y en templos y en conventos para que no fueran capturados por los nazis. Ya cuando acabó la guerra, el Congreso Judío Mundial, en 1945, agradeció específicamente la intervención del Papa y lo agradecieron con un donativo al Vaticano. El gran rabino de Jerusalén, Isaac Herzog, también envió una bendición especial al Papa Pío XII por sus esfuerzos para salvar las vidas de los judíos durante la ocupación nazi de Italia. Hablamos de un papa que hizo todo lo que pudo por salvar las vidas de los judíos. Los propios judíos lo agradecen y lo reconocen, y pasó a la historia como el Papa de Hitler. ¿Por qué? Porque la historia es muy ingrata y porque al final, ya en el 44, cuando Hitler dictamina la solución final, es decir, cuando Hitler ya sabe que perdieron la guerra y ya solo es replegarse, es cuando Hitler dice, mátenlos a todos. Y este hombre, Pío XII, que ha hecho todo lo que ha podido por salvar judíos, va a hacer una cosa más. Cuando Hitler dice, ya maten a todos los judíos, el Papa le dice, no mates al que se convierta. Es una salida más. Judío, conviértete y Hitler te perdona. Y eso fue lo que pasó a la historia. El desgraciado del Papa aprovechó estas circunstancias para obligar a los judíos a convertirse. Eso no pasó nunca. Cuando ya no quedaba de otro, puso una propuesta más. Para los judíos que además, perseguidos durante 2000 años en Europa, ya habían tomado una postura muy pragmática que es, si tienes que fingir tu conversión para salvarte, hazlo. Ya luego te desconvertirás. Es una opción más que les dio Pío XII y pasó muy mal a la historia. Juan XXIII, conocido como el Papa Bueno, fue Papa de 1958 a 63. Él convocó al Concilio Vaticano II. Y así como el Vaticano I pretendía afianzar los dogmas, es un concilio conservador, el Concilio Vaticano II trataba de actualizar a la Iglesia Católica. El concilio se inauguró formalmente el 11 de octubre de 1962. Juan XXIII murió durante el concilio y será su sucesor, Pablo VI, quien clausurará el Concilio Vaticano II en 1965. Lo que tampoco te cuentan es que la Iglesia está en cisma desde entonces, porque ese concilio que modernizó a la Iglesia no fue aceptado por muchos cardenales hasta hoy. Entonces la Iglesia está rota desde el Concilio Vaticano. Después de Pablo VI, tuvimos a Juan Pablo I. Juan Pablo I fue papa 33 días. Lo eligieron el 26 de agosto. Bueno, tomó el pontificado el 26 de agosto y murió el 28 de septiembre. Oye, ¿por qué solo 33 días? Bueno, cuenta la leyenda que encontraron el cadáver del Papa plácidamente en su cama descansando. Todo indica que a Juan Pablo I, Albino Luciani, lo asesinaron. Y lo asesinaron porque había un boquete económico de 3,000 millones de dólares en el Banco Vaticano y él sabía quién había sido, que era un obispo norteamericano, Paul Marcinkus, y lo iba a destituir y lo mataron.
tenía la lista de todos los cardenales metidos en la corrupción del Banco Vaticano y lo mataron. Tal vez también lo mataron por sus ideas. Ideas de Juan Pablo I. La solución depende de nosotros, que en el seno de la Iglesia reverenciamos dogmas antiguos que ni siquiera me atrevo a endosar al Creador. Uy, esto para los más conservadores es dinamita. A lo largo de los siglos, muchos hombres se sentaron en la silla de Pedro. El poder y el tesoro acumulados en todo este tiempo son incalculables. Me atrevo a decir que somos el estado más rico del mundo. ¿Cómo es posible que esto sea así si nuestra obligación es estar cerca de los fieles? No, está tremendo Juan Pablo I. A ver, ojo con esta, nuestro deber de ayudar al prójimo se convirtió en algo selectivo y estratégico. Todo este legado está siendo dirigido como una gran empresa y estamos hablando del legado de Jesús a Pedro, el pescador, un patrimonio que atravesó la historia entera para llegar hasta mí. Está tremendo. Pero en las dificultades de los tiempos modernos hay una fórmula que siempre nos guía hacia el camino del bien y del amor, el camino de Dios. Debemos preguntarnos, ¿qué haría Jesús? Eso que todo el mundo se pregunta hoy en cotorreo fue una recomendación de Juan Pablo I. Pregúntate, ¿qué haría Jesús? Y yo creo que a los cardenales tampoco les gustó ese planteamiento. Y bueno, a ver, frases del diario de Juan Pablo I, frases, imagínate, comentarios como este: Dios es padre y más aún, es madre. Control de la natalidad, la vida es alegría y un hijo también cuando es deseado. ¿Para qué transformar en una carga aquello que es un regalo divino? Es decir, sí al control de la natalidad. Relaciones homosexuales, no juzgarás. Celibato sacerdotal, ¿dónde se habla de ello en el Evangelio? Sacerdocio femenino, todos somos iguales ante Dios. Este hombre estaba tremendo y lo mataron. Es el deber de la Iglesia dedicarse a sus fieles y compartir con ellos la palabra del Señor, ayudando a los más necesitados sin distinción de raza o credo. Entonces, sí era un papa bastante revolucionario. Y bueno, después de él, pues tres papas que conocemos muy bien: Juan Pablo II, de 1978 a 2005. Este le cayó bien a mucha gente, era súper carismático, y al mismo tiempo que era carismático y ayudó a acabar con el comunismo, pues también encubrió a Marcial Maciel y a toda la red de pederastía de la Iglesia. Hizo las dos cosas. Es un ser humano como cualquier otro finalmente, ¿no? Pero tiene cosas maravillosas, y lo que tiene de terrible me parece que es suficientemente terrible como para que no justifique nada. Pero bueno, eso ya es cosa de cada quien. Un papa, ojo, muy carismático, muy simpático, muy mediático, muy inteligente, era un poeta, un gran filósofo y profundamente conservador. O sea, sí es una reacción conservadora de la Iglesia, y por eso él deja al más conservador de los conservadores, Benedicto XVI. Benedicto XVI, bueno, del 2005 al 2013, pues pasará a la historia por renunciar. Y es curioso, a la gente no le caía bien Benedicto, no era carismático, desde luego, mucho menos si lo comparas con los que tiene alrededor, con Juan Pablo y con Francisco. Pero la chamba del Papa, por lo menos si tú eres católico, la chamba del Papa no es ser carismático, es guiar la Iglesia. No es su chamba caerte bien. Benedicto XVI era un teólogo de primer nivel, muy conservador, por supuesto. Y renunció porque se dio cuenta que ni siquiera siendo papa podía limpiar esa cloaca. Y entonces hizo algo muy digno: renunciar. Si no puedo arreglar este problema, renuncio. No tiene caso estar aquí. Pero más digno aún, se pudo ir diciendo todo eso, pero es un hombre que le debe todo a su Iglesia. Y se va calladamente, se va diciendo: estoy enfermo y viejo, que alguien mejor que yo se encargue. No se va mentando madres, no se va acusando, no se va diciendo me los llevo a todos conmigo. Se va porque entiende que la Iglesia está corrupta hasta los cimientos y que él no puede salvarla. Pero no va a ser él el que la fragmente, por eso se va dignamente. Francisco, que resultó ser todo lo contrario, resultó ser progresista, para muchos exageradamente progresista. Francisco, papa del 13 al 25, que nos deja pues a León X. Digo a León X, que nos deja a León XIV. ¿Qué esperar de León XIV? Hay quien esperaba que se siguiera la línea de Francisco. Eso ya quedó claro que no va a ser así. El Papa ha dejado unas posturas amorosas y abiertas muy claras, pero ha dejado claro otra postura, y es, y ojo con esto que es bien interesante, la gente luego se pregunta, ¿por qué la Iglesia no se moderniza? La Iglesia
no puede modernizarse. La iglesia es la legataria, es la institución que custodia una tradición de 2000 años. Y esa tradición de 2000 años no solamente es religión, es la interpretación místico-religiosa espiritual de la filosofía griega y romana. La iglesia resguarda una tradición filosófica, mística, religiosa, espiritual. Eso no puede modernizarse. Oye, pero es que entonces no todo el mundo le entra. Bueno, pues que no todo el mundo le entre. Pero eso es lo que discuten. La iglesia es o no es universal, porque es lo que significa católica, universal. Una postura es universal, el amor es más importante que el dogma, todos son recibidos. Es correcto. Otra postura es universal en su esencia, le abre las puertas a todo aquel que quiera venir, pero tiene estos principios. Si no te gustan estos principios, no le entres a esta iglesia. Y también tienen razón. Y a eso se enfrenta León XIV.